Bienvenidos a todos. Lo que se va a presentar en este video es la simulación térmica de la convección. Y para ello vamos a tomar en cuenta un ejercicio, un problema tipo del libro de Incropera, que es el 742 de la cuarta edición. La contextura del problema es el siguiente. Tenemos un cilindro aquí de diámetro 25 milímetros en el cual incide un flujo de aire, flujo cruzado, a una velocidad de 15 metros por segundo y con una temperatura ambiental de 25 grados centígrados. Lo que se necesita saber es la transferencia de calor de este tubo hacia el aire cuando la temperatura superficial está en 100 grados centígrados. Una referencia de este problema es la que nos presenta que es de 527 vatios por cada metro. Esta sería la solución. Esta parte es lo que vamos a simular. Bueno, en cuanto a la resolución, vamos a definir un poco por pasos, ¿sí? Para que ir viendo las metodologías de cálculo de lo que es convección forzada. En este caso, entonces, en el paso 1 primero definimos el tipo de convección. ¿Eh? El tipo de convección que tenemos aquí es forzada externa, ya, por la velocidad que tenemos aquí, sobre un flujo cruzado, ya, sobre un cilindro, flujo cruzado sobre un cilindro. Este sería el tipo de problema que lo vamos a tener o el tipo de caso. Para ello necesitamos calcular en el segundo paso la temperatura media del fluido. Sería entre 100 y entre 25. La media de estas dos temperaturas da 62.5 grados centígrados. En el paso 3 definimos ya las propiedades del fluido a esta temperatura, ¿no? Pero como vamos a utilizar la tabla de Incropera mismo, del mismo libro, estas están en grados Kelvin, por lo cual convertimos 62.5 más 273, nos quedaría 335.5 kelvins. A esta temperatura, las tres propiedades básicas que al menos vamos a necesitar son la viscosidad, que está en metros cuadrados por segundo, la conductividad del fluido, que está en vatios por metro Kelvin, y el número de Prandtl, que está a 0.702. Estos datos están interpolados ya. En el paso 4 tenemos el tipo de flujo que vamos a tener. Para ello necesitamos calcular los Reynolds, que va a ser igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Sería este valor. En este caso nos daría 19.270. Si queremos definir el tipo de flujo, tenemos que hacer referencia al punto de los Reynolds crítico, que para el caso de un cilindro con flujo cruzado, el límite es 2 por 10 a la quinta. Aquí estaríamos en presencia de un flujo laminar. No necesitaríamos mucho saber esto, ¿no? Porque las correlaciones que vamos a escoger en el paso quinto no dependen tanto de esto, sino más bien de cumplir algunas de las condicionantes. ¿Ya? En el caso de la correlación de Hilbert, ¿ya? Tenemos, al menos tenemos tres opciones de escoger. He tomado aquí tres opciones. En el primer caso, la correlación de Hilbert, en el que tiene esta contextura, el número de Nusselt. Aquí, en este paso 5, lo importante es calcular el número de Nusselt. Para esta de aquí tenemos según las mismas metodologías o las mismas tablas que están en el libro de Incropera, podemos seleccionar la constante C1, que es 0.193, y M1 de 0.618. Estos valores están en función de los Reynolds que hemos calculado. Entonces, obteniendo estos datos de aquí y poniendo en la fórmula de Hilbert o en la correlación de Hilbert, obtenemos un valor de Nusselt de 76.278. Otra opción que tenemos es la correlación de Shoukauskas. Tenemos aquí también las constantes para esta correlación de 0.26 para C2 y de 0.6 para M2. Y aquí tenemos la correlación. PRS es el valor del número de Prandtl, que es 0.6954, que está en función de la temperatura superficial del fluido, es decir,
para 100 grados centígrados. Allí escogemos, para 100 grados centígrados, escogemos el valor del número de Prandtl, que en este caso es 0,6954. Reemplazando esos datos y con el valor de n, también de 0,37, nos da 63,192. Finalmente, otra correlación que podemos escoger aquí es la de Churchill y Bernstein, que esta no tiene constantes, es una fórmula definida, es una correlación definida, está en función de los Reynolds del número de Prandtl. Reemplazando los términos correspondientes, obtenemos un valor de 77,276. Aquí tenemos entonces los valores, ¿sí? 76,278, 63,192 y 77,276. Para este caso, se ha escogido la opción 3. Con este valor entonces del Nusselt 3, podemos calcular ya el valor del coeficiente de convección que tiene el aire, ¿ya? A esa velocidad de 15 metros por segundo. En este caso obtenemos, de acuerdo a la fórmula del H, que está en función de los Nusselt, de la conductividad del fluido, que es propiedad termofísica, y del diámetro de la tubería, del eje. En este caso nos daría 89,423 vatios por metro cuadrado Kelvin. Una vez que tenemos este valor de H, eh, pasamos al último paso, que es calcular el flujo de calor. El flujo de calor es a la convección, está en vatios por metro, así que sería el H multiplicado por el área superficial, que sería pi por diámetro y por longitud, pero esta longitud está aquí incluido, ¿no? Entonces, y por la variación de temperaturas. Esta es la formulación del, de enfriamiento de Newton. Entonces vamos a tener aquí un valor de 500, reemplazando todos los datos. Temperatura superficial 100, temperatura ambiente de 25, y con el H calculado aquí vamos a tener un valor de 526,747, redondeando 527, que es la respuesta a la solución que nos da. Para el caso de la simulación no vamos a obtener directamente este valor. En el caso de la simulación lo que nos dan son valores de vatios por metro cuadrado. Así que lo que hacemos es todo el área superficial, ¿sí? De enviarlo hacia el otro lado de la expresión, que nos quedaría flujo de calor sobre el área, que esto lo reemplazamos como Q, dos comillas. Y esto nos quedaría como H multiplicado por la variación de temperaturas. En este caso, esta multiplicación nos quedaría de 6,707 vatios por metro cuadrado. Esta de acá arriba, entonces son equivalentes, no solo que esta de acá arriba sería flujo de calor por unidad de longitud, y esta sería flujo de calor por unidad de área. Muy bien, ahora pasamos a la simulación. Primero como es un objeto sencillo, vamos a empezar desde la modelación del sistema. Entonces vamos a hacer un croquis en el plano alzado, a dibujar el eje que tenemos. En este caso tenemos de diámetro 25 milímetros, que sería, aquí estamos trabajando en milímetros, así que sería 25, ¿no? Así le viendo los datos, de 25 milímetros de diámetro. La longitud, como vamos a hacer claro, para 1 metro de longitud, que es lo que tenemos que calcular, y entonces vamos a tomar en cuenta 1 metro de longitud. Sería la extrusión. Extruir, vamos a utilizar aquí por plano medio, para centrarlo un poco al eje. Y vamos a poner entonces de 1,000 milímetros, que sería 1 metro. Este sería el sólido 3D. Es conveniente que se vaya guardando en una carpeta definida para que vaya almacenándose y haciendo los cálculos todos sobre esa carpeta. No es conveniente guardarlo sobre otros objetos, otros sólidos 3D que se tengan de SolidWorks mismo. Bien.
Entonces vamos a guardar esto. A continuación pasaríamos ya a la modelación ya del sistema en cuanto a las condiciones térmicas. Para ello vamos a irnos al Flow Simulation. Si no lo tienen activado, podemos ponerle botón derecho en complementos, en complementos de SolidWorks y activamos SolidWorks Flow Simulation. Si esta ficha no está de complementos, podemos hacer botón derecho, pestañas y le activamos la de complemento de SolidWorks. Muy bien, una vez que ya está activado aquí, entonces vamos a irnos al Flow Simulation. La primera recomendación es utilizar el Wizard mismo, que es los pasos que nos van dando el propio programa para ir poniendo de mejor forma los valores, ir modelando la parte térmica. Entonces, en este caso vamos a utilizar el Wizard. Definimos el tipo de proyecto, por ejemplo, barra circular. Algún comentario si desean, en este caso no lo vamos a hacer esto. Siguiente. Definimos el tipo de unidades en el que vamos a trabajar. Para este caso vamos a seleccionar el sistema internacional. En cuanto a las unidades, la temperatura vamos a cambiarle a grados centígrados. También en cuanto al calor, aquí también podemos revisar algunas de los valores que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener el flujo de calor en vatios por metro cuadrado. Esto sería por unidad de área, por unidad de volumen. Y tenemos las resistencias, no creo que todo tenemos en grados, en las unidades correspondientes. Siguiente. Este flujo, como es un flujo externo, el aire va bien aquí, ¿sí? En este sentido. Entonces es un flujo externo. Así que aquí vamos a seleccionar externo. Y también le vamos a activar aquí la conducción en sólidos. ¿No? Conducción que se dé en estos sólidos. Si le activamos aquí, despreciamos la convección, ¿no? Tendrán cuidado que esto no esté activado. Esto se lo activaría solo para cuando sea solo problemas de conducción. En este caso también tenemos la convección. E importante también para que funcione la convección es activar la gravedad. ¿Por qué hay que activar la gravedad? Porque el principio es que el aire caliente tiende a subir, mientras que el aire frío tiende a bajar. Y para que eso suceda, tiene que haber gravedad. Por ello es que es importante activar. Lo que sí tenemos que tener presente es en qué dirección tenemos aquí. Para ello vamos a revisar el sistema de ejes aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto? El aire va a incidir en este lado, por tanto las partículas calientes tienen que subir y las partículas frías tienen que descender. Estaría en este sentido la gravedad, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos, sería el eje Y, pero el eje Y hacia arriba sería positivo, en este caso tendríamos que ponerle la gravedad porque actúa hacia abajo, entonces menos, ¿ya? Pero en el eje Y. Así que vamos a cambiarle aquí y sería 0, y en el eje Y menos 9,81. Siguiente. Vamos a seleccionar el tipo de fluido, que en este caso sería el aire. Doble clic. Si tenemos más fluidos, pues tendríamos que ir seleccionando el resto. En este caso actúa solo uno. Siguiente. El tipo que lo vamos a poner aquí, aunque el problema no da, pero vamos a adoptar que es un valor, es un material altamente conductivo. Ya para que no, para que produzca, porque aquí el problema lo está realmente despreciando el material del componente. Y para hacer esa connotación es importante darle que tenga alto el valor de la conducción y allí tendríamos algunos
por ejemplo, el cobre mismo, que es el que vamos a seleccionar aquí. Cobre. Aunque esto también podemos seleccionarlo luego, ¿no? Todo lo que se está definiendo aquí en este wizard son las condiciones iniciales. Después podemos cambiarlo también. Siguiente. Lo vamos a tener aquí. Siguiente. Bien, aquí serían las propiedades del aire que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces sería la propiedad de la presión, sería la atmosférica. En cuanto a la temperatura, sería de 20,5, ¿no? Esto tenemos que verlo en el problema. La temperatura del aire es 25 grados centígrados, así que vamos a ponerle aquí ese valor. 25. En cuanto a la velocidad, también vamos a ponerle, también tenemos que ver en qué dirección. En este caso lo tenemos en este sentido, sí lo vamos a adoptar. Podemos realmente en cualquier sentido, pero eso sí, aquí como ya lo tenemos así dibujado, vamos a poner, y además la gravedad que le pusimos acá, nos recordarán, y el flujo debe ser cruzado, así que el aire tiene que venir por aquí. Bien, por tanto, el aire está en la dirección X. Lo vamos a poner de 15 metros por segundo, que estamos adoptando, que es el de izquierda a derecha. Si lo pondríamos menos, sería al contrario. Muy bien, entonces vamos a dejarlo allí. Finalizar. Lo que se forma esta como cajita que se le ve es el dominio es donde va a hacer los cálculos el software. Vamos a dejar el predefinido. Sin embargo, sí se lo puede cambiar. Así se lo puede, por ejemplo, aquí está incluso un poco no centrado. Eso se lo puede cambiar aquí. Dominio del tiempo, ¿sí? Editar y aquí daríamos los valores X positivo, X negativo, cuánto queremos mismo ponerlo. En este caso no lo vamos a hacer nada de esto. Vamos a dejar el que salió por el predefinido, ¿sí? En el caso del aire tampoco no tenemos, este sería el fluido que lo tenemos, que está en este caso el aire. Tampoco lo vamos a cambiar. En el caso del sólido del material, aunque también ya lo habíamos escogido, pero vamos a ponerlo aquí. Eh, habíamos seleccionado dentro de metales el cobre, ¿sí? Doble clic. ¿Y qué material queremos seleccionar? Pues sería esto. Aceptamos. En el caso de las condiciones de frontera, son en el boundary conditions, vamos a poner la temperatura, que es la que tenemos, ¿sí? En el caso del sólido, tenemos una... Perdón, aquí no. Es en el head source, ¿ya? Si este dato no lo tienen, tendríamos que irnos a obtener, ¿sí? En este lado, nuevamente en barra circular, botón derecho y ponen customize. Y aquí van a seleccionar head source. Muy bien, aquí vamos entonces a indicar. En insert volumen source, ya vamos a seleccionar el objeto y aquí tenemos para seleccionar el flujo de calor, ¿no? En vatios o en vatios por metro cúbico. En este caso tenemos el valor de la temperatura, que es de eso, y este estaría, según las condiciones del problema, estaba en 100 grados centígrados. Aceptamos. Bueno, el resto no hay como, aquí deberíamos de dar, si es que no hubiésemos dado la velocidad, pero ya la dimos inicialmente en el wizard, así que ya está indicada aquí la velocidad que viene por este lado de acá. Entonces no hay necesidad de estar aquí ingresando esos datos. Seguidamente vamos a indicar lo que queremos calcular. Y esto se lo hace a través de esto porque como hay tantas opciones que puede calcular el
El software y eso también depende del procesamiento de datos. Cuando ponemos muchas cosas de calcular, el software se demora más. Entonces necesitamos mayores capacidades de la computadora. Para este caso vamos a seleccionar entonces botón derecho, los global. Lo que necesitamos conocer básicamente lo principal, vamos a verle. Necesitamos la temperatura, por ejemplo, del fluido. Vamos a tomar los valores promedios, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta por defecto no los valores promedios. La temperatura total también vamos a seleccionar. Necesitamos conocer también si desean ustedes la velocidad, por ejemplo, en total y la velocidad en el eje X. Pero también dependiendo de esto, el software requiere mayor capacidad desde de la computadora. Y sobre todo el flujo de calor, es este de aquí. También podemos calcular el flujo de calor de convección sobre la superficie. También podemos tomar en cuenta la temperatura, por ejemplo, de las paredes. El flujo de calor en direcciones específicas en el eje X, eje Y y eje Z. Ya los promedios también de transferencia de calor, aunque en este valor nos vienen los valores máximos, que serían ya los estados estables incluso. Bueno, yo creo que con esos valores vamos también, este también es importante, ¿sí? El coeficiente de transferencia de calor, o sea, lo que vamos a comprobar es este dato que hemos calculado aquí, para ver en qué orden está. Entonces vamos a activarle también el coeficiente de transferencia de calor. Que después hay cómo recalcular esto, sí lo hay cómo, o sea, si es que tal vez en este caso no lo hicimos, ¿no? Creo que la idea inicial es poner en una primera instancia todo para que hagan una sola los cálculos, así efectivizamos el tiempo también. Entonces vamos a poner a aceptar, ya tenemos todo lo que vamos a calcular. Hasta incluso este de aquí para que no demore mucho voy a eliminar porque con la velocidad total ya podemos tenerlo, ¿no? Ya nos quedaríamos con esos parámetros. Luego la malla que vamos a calcular, ¿no? También vamos a crear esta malla. Una malla global. Aquí depende también la precisión. Esta sería una malla bastante grande, ¿no? Y esta una malla más pequeña, más fina. Pero a medida que vamos acercándonos acá, que sería de nivel 7, son bastante pequeñas las mallas, los cálculos son mucho más precisos, más confiables, pero también requerimos mayor tiempo de cálculo y también mayor prestaciones de la computadora, ¿sí? Valores potentes. Recomendación, no vamos a trabajar con un nivel 3 o un nivel 4. Como esto es para una práctica solo para indicaciones a nivel general, entonces podemos utilizar una 3 o una 4. Si cualquiera, en este caso voy a dejarle la de 4. Aceptamos. Si queremos verle la malla, vamos a ponerle aquí. También podemos poner Show Basic. En esta parte de aquí en los resultados. Insert malla. Aquí vamos a seleccionar por eso les para un momento para ver si en la vista lateral, por ejemplo. La vista lateral. Vamos a tener que simularla antes para poderle ver la malla, ¿sí? El resto ya podemos irle configurando, pero realmente no vamos a obtener todavía valores porque no está, no está todavía simulada. Entonces vamos a continuación a simular. Para la simulación podemos utilizar aquí el run, ¿sí? Y van a ejecutar. Hasta eso, entonces le dan ejecutar y vamos a esperar hasta que termine la ejecución del programa.
Bueno, una vez ya terminados los cálculos, que sí demoró un buen tiempito, ¿sí? Como les dije, eso depende muchísimo de lo que le pongamos aquí, que nomás queremos calcular. Bien, una vez entonces obtenido esto, vamos vamos a revisar entonces los valores. Eh, ya terminado, entonces vamos a verle. Primero vamos a empezar con el plots, insert. Esto les va a, recordarán, les va a salir ya solo cuando después de haber ejecutado el run. Si no, no van a poder observar valores porque todavía el software no calcula. Entonces, en este caso vamos a seleccionar la vista. Vamos a seleccionar la vista. Podemos observarla desde arriba también o bien vista lateral. Quiera revisarse la vista de arriba, vamos a ponerle cómo queremos verla, si es por colores, por isolines, vectores o streamlines, ¿ya? Que serían los vórtices más o menos que se los conoce. Y aquí vamos a seleccionar lo que queremos ver. En este caso vamos a ver la temperatura total, ¿sí? Temperatura total. También podemos seleccionar si temperatura del fluido, temperatura solo del sólido, pero en este caso vamos a seleccionar todo completo. Y vamos a seleccionarle por colores. Bueno, entonces si tenía un problemita aquí que era de haber cargado porque me olvidé de cargar los, eh, los cálculos, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a verle, por ejemplo, la malla que habíamos visto anteriormente. Show, hid es para ocultar, ¿no? Y show para ver, por ejemplo, aquí tendríamos la malla. En el caso mío yo lo había seleccionado de la vista lateral. Allí tenemos la malla, que se va, donde se van a hacer los cálculos. Esto depende del refinamiento que le hemos dado, del tipo. Otra cosa que podemos, vamos a ocultarla mismo porque si no no nos deja ver el resto de datos. Entonces, como habíamos seleccionado, entonces vamos a verle, aquí le habíamos puesto el alzado, contornos, ¿no? Y el tipo temperatura, temperatura total. Aceptamos. Vamos a verla. Ah, perdón, que seleccione mal el plano, plano planta, ¿sí? Plano planta, aceptamos. Bien, y aquí podemos ver algunos por colores, ¿no? Está codificado esto, la temperatura por colores. Lo máximo que está muy cercano al eje estaría en 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Y a medida que se va separando, por aquí tenemos también algunas regiones en las que tenemos unas temperaturas intermedias. Bien, por aquí podemos observar. Aquí también podemos seleccionar si es que quieren ver velocidades o todos estos parámetros de aquí. Bueno, vamos a dejarle allí ese. Y vamos a ocultarle esto para poder ver otras. Y vamos a ver también el flujo de calor, ¿sí? Esto lo hacemos en Surface Plots. Insertar. Vamos a seleccionar el mismo plano planta. Ponerla en vista isométrica. Es la sección, ¿no? Vamos a poner el flujo de calor sobre esta sección de aquí, no sobre el plano, sino sobre el objeto que queremos revisar. También podemos seleccionarle por contornos y aquí vamos a seleccionar, vamos a poner primero revisemos el coeficiente de transferencia de calor. Entonces vamos a seleccionar coeficiente de transferencia de calor y aceptamos. ¿Ya? Aquí ya podemos ir bien. Salen diferentes porque recordarán que
Estas correlaciones de aquí que nos permiten calcular son correlaciones promedio. Entonces, este valor no es que es constante en toda la longitud de la barra. Son correlaciones promedios. El software ya nos permite calcular correlación mediante H's locales. Entonces, por eso es lo que vemos aquí diferentes valores dependiendo de la incidencia del aire. Por eso es que vemos de diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, la región verde que estaría por aquí, que es donde incide la velocidad del aire, estaría más o menos por el orden de 117 a 144, ¿no? Vatios por metro cuadrado Kelvin. ¿Cuánto es el valor que nosotros tenemos, ¿no? El valor que nosotros habíamos calculado con la tercera opción, que es la correlación de Churchill y Bernstein, habíamos obtenido un valor de 89.423. Revisémosle esto. Entonces, para ello vamos a revisar con PROB, que es para medición. Y vamos a irle, por ejemplo, allí miren que tenemos en el centro más o menos 81 vatios por metro cuadrado Kelvin. La región azul está por 17.94. Tenemos valores por acá de 93, ¿no es cierto? Miren que a lo largo casi está entre el orden que habíamos calculado en la parte superior. En el otro lado de la barra, que serían los valores más altos, estarían por los 121, ¿sí? 110, 100, casi por los 120, ¿no? En forma promedial. De esa manera, entonces podemos, recordarán que también el dato de este nombre de correlación significa una como aproximación. No hay como decir que es el valor exacto, sino que estas correlaciones aproximan a la realidad. Por eso es que también van cambiando sus valores. Bien, entonces podemos decir que ya seleccionando algún dato, pues si quieren calcular el error porcentual, seleccionarían un dato, por ejemplo, la del centro. Generalmente hay que tomar en cuenta los valores centrales, ya, de todo esto. Entonces un valor central más o menos sería de unos 90 y podemos tomar en cuenta unos 94, 84. Y en el caso de la correlación de Bernstein nos dan 77.276. Allí podríamos sacarle perdón, de 89.423, que es el valor del H. Y con esos valores podríamos sacarle ya los errores, ¿no? Los errores, que no va a salir, ¿no? Mucha diferencia. Ahora, en cuanto al flujo de calor, podemos aquí nomás hacerle para no ingresar otro. Ahora, si queremos por separado, tendremos que aquí ingresar otra surface, ¿sí? Insertar otra. Pero en este caso, para evitarme también no tener muchos cuadros, voy a utilizar aquí mismo. Seleccionamos Surface. Y aquí tenemos en Flux. Creo que no lo tenemos completo. Bueno, este de aquí. Flujo de calor en la superficie. Y vamos a poner aceptar. Aquí ya me cambian los valores. Entraríamos ahora vatios por metro cuadrado. Vatios por metro cuadrado. Así mismo vemos las regiones. Estaríamos por aquí más o menos de 7,000. En el centro más o menos 7,727. ¿Cuánto tenemos nosotros? 7,727, 6,707. Si vamos a ir cambiando por acá, vamos a ir teniendo los otros valores. Así me recordarán que esto es un valor promedio del H, con un valor promedio del H. Por ejemplo, por aquí ya tenemos un 5,897. Valores por acá, por ejemplo, 1,408. De la región azul más o menos estaría en 1,408. Imagino que en la parte inferior, por aquí, digamos, 3,890, que es la parte más bajita. Y en la parte de acá, que serían los valores más altos, 9,660. Bueno, en todo caso, el promedio de todos estos datos de allí es lo que se calcula acá, 6,707. En todo caso, creo que podemos también afirmar que la simulación sí tiene correspondencia con los cálculos obtenidos.
Bien, hasta allí entonces llegaría la parte de la simulación. Muchas gracias. Algo adicional que me estoy olvidando, disculpen antes de cerrar, es también podemos sacar flujos de trayectorias también. Entonces vamos a ver si hacemos unita, insertar. Vamos a ponerla, esta sí obligatoriamente desde la parte superior para poder ver, porque el flujo del aire viene desde acá, desde el X negativo. Entonces vamos a seleccionar en el plano planta. En plano planta podemos escoger aquí el tipo que queramos, si es líneas o flechas, ¿no? Vamos a ponerle allí las distancias que queremos y vamos a verle por una primera aproximación. Y aquí podemos ir viendo también que se generan, ¿no? También algunas recirculaciones tal vez de aire. Si queremos verlo en esta también, más o menos allí, el flujo. Para hacer una animación de esto podemos también utilizar entonces aquí en el flow trayectorias, botón derecho y play. Allí podemos ver más o menos cómo está corriendo el aire, ¿no? Que lo rodea prácticamente a la tubería. Y en estas partes que ustedes se dan cuenta, viene un poquito más baja la parte, es porque hay una pequeña como recirculación del aire allí. Bien, para finalizar esta animación, ponemos aquí. ¿Listo? Con esto también entonces podemos sacar trayectorias del fluido, cómo está circulando. Ahora sí, muchísimas gracias.